FM 89.1, Radio Universidad. En Alemania, como en toda Europa, llega la segunda ola, la situación está complicada, suben los contagios, suben de manera exponencial. De hecho, Angela Merkel, la canciller alemana, había dicho, bueno, si seguimos así, para Navidad vamos a estar en 12.900 casos y hoy ya llegamos a los 12.900 casos. Y cuando Merkel lo dijo hace un par de semanas, 3 semanas, si no recuerdo mal, que es cuando empezaba a terminar el verano y digamos la gente se empezaba a encontrar en lugares cerrados donde el virus se contagia más rápido, de manera más efectiva, digamos, ella dijo, ojo con esto, hay que tener más cuidado que nunca, y se reían de ella, ¿no? Muchos la criticaron, muchos dijeron que era muy exagerado. Los más radicales, digamos estos que son negacionistas, que creen que la epidemia es algo inventado, le decían que lo único que quería ella era gobernar con el miedo. Algunos hablaban de dictadura del miedo, una serie de barbaridades sin ver la realidad. Y el tiempo le dio la razón a Merkel, más allá de que te pueda gustar o no su política o su forma de hacerla. Tenía razón, y no solamente que tenía razón, sino que había sido de hecho optimista, porque dijo que para Navidad íbamos a tener los números que tenemos hoy. Faltan 2 meses para Navidad. Se prevé que en algún momento haya un lockdown. Algunos hablan de un lockdown temporal de 2 semanas para aflojar la situación y después continuar, y no de uno indeterminado, pero también son todas especulaciones, no está claro. Ciertamente sectores de diferentes partidos piden que el Parlamento tenga más influencia, y en ese sentido, la situación está bastante menos clara que en marzo, cuando empezó todo esto. Así que me parece importante seguir los hechos de lo que va a ir pasando. En otros países están peor, debo decir, de Europa. En Francia hay un toque de queda, en España también, incluso los casos también se profundizaron más. Pero bueno, es una situación complicada. En mi caso particular, como las escuelas y los jardines de infantes van a seguir abiertos, de alguna manera para la vida en familia continúa, es decir, mis hijas pueden seguir con su vida diaria por ahora, hasta que, bueno, en algún momento tal vez deciden suspenderlo por un tiempo. La situación en general es esa, y bueno, hay una serie de restricciones que se habían abierto en verano y que ahora se vuelven a cerrar. Por ejemplo, en negocios puede haber una sola persona cada 10 metros cuadrados. No hay posibilidad ya de hacer deporte de ningún tipo, solamente ir a correr, estar solo, digamos, pero no se puede ni hacer fútbol ni hacer ninguna de estas cosas que estaba permitida. Se había permitido ir a nadar, se vuelve a cerrar. No hay gimnasios, bueno, todo eso está cerrado. No hay más misas, no hay más ni teatro, ni ningún tipo de situación, digamos, donde se acumule gente. Los estadios va a seguir el fútbol, pero los estadios van a seguir vacíos. Y bueno, ese es un poco el panorama actual de las decisiones que se tomaron en Alemania, que pueden profundizarse, y también son lineamientos que región a región pueden cambiar, porque este es un país bastante federal, y si bien el Estado, es decir, el gobierno, perdón, si bien el gobierno federal, el que está arriba, el que, digamos, preside o dirige Merkel, tiene esa condición, es en este sentido un coordinador de alguna manera, digamos, establece ciertos lineamientos, pero la aplicación y cómo se aplican todas esas medidas es una competencia de cada una de las regiones, lo equivalente a nuestras provincias en Argentina. Entonces, en ese sentido, hay determinadas interpretaciones que pueden ser diferentes, y que también está bien que lo sea, porque la situación en las distintas regiones son diferentes. Hay regiones con mucho menos casos que otras, por diferentes razones que no vienen al caso ahora. Así que esa es la situación, y bueno, el panorama en Alemania, veremos qué pasa en un par de semanas, que seguramente esto cambie de manera relativamente rápida. Aprovecho para contarte otra cosa, que tiene que ver con un proyecto que vengo armando desde hace bastante tiempo, y se trata de un proyecto transmedia de comunicación y divulgación del material, de los estudios, de las investigaciones que se están haciendo sobre la derecha radical en todo el mundo. Es decir, generar una conexión entre lo que se conoce sobre la derecha radical, sobre la ultraderecha,
para poder transmitirla a diversos sectores de la población que tal vez no tienen el contacto más estrecho con la academia o con lo que se produce allí, y a partir de ahí generar muchas mayores posibilidades de combatir a esta situación, a estos movimientos antidemocráticos, a estos movimientos racistas, xenófobos, que están creciendo en todo el mundo, como lo puedes ver, incluso en algunos países hasta gobernando ya, ¿no? Entonces este proyecto se llama Epidemia Ultra. El nombre no tiene nada que ver con la pandemia, es un nombre que nació en 2019 con un libro que publiqué en mayo, pero bueno, se dio que después hubo una pandemia y esto de alguna manera es algo parecido porque esto crece y tiene que ver con una situación de contagio. ¿En qué sentido? En que el odio se contagia y el discurso del odio también. Y es muy fácil encontrar siempre en el otro un enemigo, encontrar en el otro una explicación para todo lo malo que me pasa. Todo lo malo que no sé cómo explicar, todo el resentimiento que pueda llegar a haber, pero lo que está atrás de eso es el miedo, las inseguridades, la situación de no saber si voy a estar igual que ahora o si voy a estar peor, o si algún día voy a estar mejor. Dependiendo de las circunstancias de cada país, la ultraderecha se adapta y está ganando muchos adeptos, con diferentes herramientas, con diferentes líderes, con diferentes discursos, pero en el fondo teniendo esa similitud del odio y de la instrumentalización del miedo. Entonces estas derechas radicales hay que entender lo que hacen, hay que entender cómo nos manipulan, hay que entender cómo usan nuestras emociones en nuestra contra, y por eso nace este proyecto que tiene diversas fases y empieza el lunes, empieza el lunes 2 de noviembre con el lanzamiento de un podcast de 10 episodios en los cuales cada uno de ellos se va a ocupar de un país. El primero va a ser sobre España, que sale justamente este lunes, luego Bélgica, luego Italia y así sucesivamente, recorriendo diversos países, no solamente de Europa, sino de otros lugares como India, Brasil, etc. Y ahí es donde voy a, de una forma más bien narrativa, contar elementos importantes para entender eso, una suerte de introducción a todo este mundo, pero partiendo de la base de los conceptos. Va a ser, insisto, un podcast accesible para cualquier interesado en el tema, no hay que ser un experto, pero sí que va a recibir conceptos y elementos interesantes para verlo un poco más allá, no de la visión superficial que tal vez se podría leer leyendo los medios, sino profundizando en estos temas. Así que si te interesa, entra a epidemiaultra.org, ahí está toda la descripción del proyecto y el podcast se va a poder escuchar está disponible el trailer, pero a partir del lunes se va a poder escuchar el episodio 1 completo y de manera gratuita en todas las plataformas, ya sea en la página web de epidemiaultra.org o en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todas las que se utilizan para escuchar podcasts. Así que te agradezco la difusión en toda la gente que piense que pueda llegar a estar interesada. Yo creo que mucha gente le puede interesar. Y te agradezco también todo tipo de feedback, críticas, comentarios, etcétera, para seguir creciendo, y para todos los que estén interesados en este proyecto y que quieran saber más de este mundo de las derechas radicales, se pueden suscribir en la página del newsletter y también pueden escribir directamente. La dirección es info@epidemiaultra.org y estamos abiertos a todo el mundo que quiera saber más, colaborar, interesarse en el tema y de alguna manera lograr que podamos combatir contra esta situación que hace o que busca de alguna manera que tengamos una sociedad que no queremos, en términos de valores y en términos de lo que deseamos para el futuro de nuestras familias, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo y cualquier cosa que necesites me avisas y hablamos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.